Hola, saludo a todas las personas que están viendo, escuchando este podcast de Templo Nacimiento. Hoy vamos a hablar acerca de la espiritualidad emocionalmente sana y quiero invitarte a que, ya sea que estés haciendo los quehaceres domésticos, manejando en el trabajo, puedas detenerte un momento y concentrarte en lo que vamos a aprender juntos. Y antes quiero invitarte a hacer una pequeña oración. Jesús, te doy gracias por todo lo que tú haces y porque eres bueno y soberano. Damos gracias por tu fidelidad y pedimos ahora que realmente cambies y acerque nuestra manera de ver, de pensar, de vivir las cosas a tu voluntad por medio de lo que vamos a aprender. Oramos en el nombre de Jesús para que esto toque nuestros corazones y nos ayude cada día a parecernos más a ti. En el nombre de Jesús, amén. Ya. En realidad el concepto de espiritualidad emocionalmente sana, yo lo escuché por primera vez, creo que viene de este mismo autor que es Peter Scazzero. Voy a mostrar el libro por si alguien lo quiere adquirir, que algunas personas me han preguntado. Esta es la edición actualizada y en realidad el autor parte haciendo un poco referencia a su propia emocionalidad enferma, por así decirlo. Él cuenta un poco que siendo cristiano, siendo pastor de una iglesia en crecimiento, él se dio cuenta de que su matrimonio entró en una crisis, de que sus relaciones entraron en una crisis, habiendo conocido ya hace unos 20 años a Dios. Y esto le llevó a hacer cambios drásticos en su vida porque entendió que estaba viviendo para agradar a otros, para cumplir con todo y había perdido el foco de alguna manera. Entonces de aquí nace la espiritualidad emocionalmente sana, que tiene que ver en realidad con entender que la premisa es no podemos ser maduros espiritualmente si somos inmaduros emocionalmente. La verdad es que comencé a leer el libro justamente cuando lo encontré porque sentía que si bien mi relación con Dios avanzaba, esto puede sonar contradictorio, ciertos aspectos de mi vida todavía estaban drenados. Y creo que llega un momento de la vida en que uno tiene que entender que, como dijo alguien, todo es espiritual. A veces creemos que las cosas de Dios se limitan a la iglesia o evangelizar o hacer el trabajo de Dios, la obra de Dios, y no entendemos que nuestras relaciones también son espirituales. Que la paz o el gozo en realidad son algo espiritual porque vienen de Dios, que el tener paz en la mente y en el corazón es un resultado de lo que Dios produce, por lo tanto es algo espiritual. Y en mi vida particularmente estaba sintiendo que debido a cosas que uno vive, porque todos hemos vivido y atravesado distintos momentos, entonces cosas que me habían marcado específicamente en la infancia en mi caso, tenía pensamientos y emociones que eran contrarios a lo que la Biblia me enseñaba. Voy a poner un ejemplo práctico. Cuando tú sientes que eres poco amado o tienes como esa necesidad de amor, cuando realmente la Biblia enseña que Dios te ama y que Él te ama independiente de lo que tú hagas y te amó antes. Por lo tanto, hay pensamientos, fortalezas mentales de alguna forma que se oponen a lo que la Biblia dice. Y eso fue lo que, en mi caso, esa etapa que estaba atravesando, me llevó a descubrir el libro y a escudriñar otros pasajes o ver de otra forma otros pasajes de la Biblia y comprender mejor lo que Dios quería. Tenemos que entender que nosotros somos seres tripartitos. Dios nos creó cuerpo, alma y espíritu. Él nos dio un corazón y ese corazón en realidad engloba varias cosas, entre ellas la mente. Y resulta que nosotros a veces no consideramos la importancia de la mente, pero resulta que cuando empezamos a leer, por ejemplo, el Nuevo Testamento, nos encontramos con que la mente aparece varias veces. Por ejemplo, la Biblia dice que necesitamos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. En otra versión, la Biblia utiliza el término mente. Entonces, realmente, otro texto que ahora no recuerdo, pero dice que antes andábamos según los deseos de nuestra mente. Entonces, las emociones que nosotros experimentamos son emociones y son válidas, porque es algo momentáneo. Pero esas emociones son determinantes a medida que nosotros las dejamos crecer. Las emociones como
que tú recibes un estímulo y por lo tanto reaccionas. Es un regalo de Dios. Eso quiero explicar primero. Toda emoción es un regalo de Dios porque Él siente y nos da la posibilidad de sentir. Tú sientes alegría y a toda mamá le va a gustar ver a su hijo reírse o a su pareja ver a su amado. Y siente algo. Eso es un regalo. Pero, como estamos en un mundo caído, creo que esas mismas emociones, ese mismo regalo de Dios, es utilizado muchas veces para distorsionar la realidad. Y cuando una emoción no es llevada o sometida a Dios, entonces nuestros pensamientos comienzan a definirse. Y lo que la Biblia nos enseña es que nuestros pensamientos debemos llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo. Por lo tanto, aunque las emociones son un regalo, podrían ser también un arma destructora si nosotros no aprendemos a sujetarlas bajo lo que Jesús enseña. Creo que lo primero es fundamentarnos realmente en la Biblia, en la palabra de Dios. Cuando empecé a leer este libro realmente hice ese ejercicio porque yo creía que realmente lo necesitaba. Entonces, al final del capítulo, el autor llama a hacer una oración que aparece ahí escrita. Y yo empecé a hacer el ejercicio a medida que lo leía, de orar y comenzar a examinar mi corazón. Eso a veces suena extraño, pero realmente la Biblia, el salmista nos enseña a examinarnos. Entonces, nosotros nos examinamos, pero a la luz de la palabra. Porque realmente pensemos, vivimos en un mundo de posverdad y todo el mundo quiere tener razón. Y todo el mundo tiene una opinión. Y su opinión, porque son opiniones, uno la puede defender con miles de argumentos. ¿De dónde nos agarramos? ¿Dónde está la única verdad? Realmente lo único firme, eterno, realmente creíble que tenemos es la palabra de Dios. Entonces, esa que es nuestra profeta mayor, tiene que ser el filtro por donde nosotros pasemos todo lo demás. Y mediante ella nosotros aprendemos realmente a tener o a vivir y a hacer crecer nuestras emociones sanas. Mientras decía eso me acordé de una parte muy buena, no sé si voy a lograr encontrarla. Sí, está justo acá. El autor señala que hay un enfoque tradicional y un enfoque transformativo. A mí me llamó mucho la atención eso. Él dice que lo común es conocer a Jesús, asistir a una iglesia, congregarse, servir, dar y por lo tanto impactar el mundo. Y él dice que ese enfoque tradicional, si bien es positivo y da fruto, muchas veces no nos transforma a nosotros mismos. Entonces él dice o propone que hay un enfoque transformativo que es conocer a Jesús, asistir a la iglesia y pone la imagen de un iceberg. Y dice que ahí nosotros de alguna forma tomamos todo lo que sucedió, sanamos, nos extendemos a lo que está por delante y de esa forma impactamos el mundo. Y lo que el autor, en este caso él llegó a una crisis tal que su esposa de alguna forma lo quería dejar prácticamente. Entonces eso lo obligó a él. No fue como realmente siento que esto está mal, sino que llegó a un momento de crisis en que tienes que hacer algo. Por lo tanto, yo creo que lo que él hizo y lo que es correcto hacer es realmente tomarse ese tiempo para descansar, para pensar y para estar con Dios. De hecho, el autor señala algo muy importante que es que necesitamos, es repetido y todos lo sabemos, pero necesitamos amar más a Cristo que a las personas. Y cuando la gente está realmente comprometida con la iglesia, con el ministerio, con la obra de Dios, creo que es fácil perder eso de vista a veces. Estás tan comprometido con la gente que puedes dejar de estar comprometido con el Dios de la gente. Entonces necesitas, a veces es urgente, poner pausas. Él dedica un capítulo completo, de hecho, al descanso. Habla de la importancia del descanso y creo que la única forma de darte cuenta de qué es lo que hay mal en tu corazón es examinando tu corazón. Y para eso tú necesitas tiempo. ¿Saben? Yo creo que el punto, al menos eso es lo que me ha estado dando vuelta estos días, es tú todavía necesitas a Dios. No importa cuánto aprendamos. Los discípulos estuvieron 3 años compartiendo con Jesús. Ahora nosotros leemos un libro sobre superación o sobre emociones y creemos que podemos llegar a cierto nivel. Pero la verdad es que tú todavía necesitas a Dios.
No importa cuánto aprendamos, no importa cuánto tiempo tengamos de conocimiento, todavía necesitamos a Dios. ¿Y qué quiero decir con esto? Y voy a ir a lo de Pedro y a lo de Judas. Cuando Jesús vino a Pedro, lo que le preguntó fue: Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? Entonces, realmente necesitamos ir siempre al fondo de todo. Todo es entre tú y Dios. Tú le amas y Él te ama. Y esto quería mencionarlo aprovechando porque, uno puede venir a hablar de esto y uno podría pensar: wow, después de esto sí que voy a salir bien y ya no voy a volver a cometer los mismos errores y todo eso. Lo que la Biblia nos enseña es que sin Dios no podemos, que tenemos una naturaleza pecaminosa. Alguien dijo: cada vez que el enemigo viene a decirme que soy un pecador, yo digo gracias, porque Jesús se entregó por los pecadores. Entonces, lo que necesitamos más bien no es depositar nuestra confianza en nosotros mismos o esforzarnos al máximo por tener emociones sanas y siempre responder bien y siempre ser correctos. Lo que necesitamos es correr a los pies de Jesús y descansar en Él. Y a veces, cuando no tenemos las fuerzas para ir a Él, dejar que Él venga a nosotros. Porque Judas no dio el tiempo para que Jesús viniera a Él. Pedro se fue a hacer lo mismo que ella hacía, pero fue Jesús quien lo alcanzó y le convidó a un desayuno. Algo tan personal y tan íntimo como un desayuno. Porque cuando tú conoces a Jesús, tú vienes a ser su amigo. Entonces, creo que necesitamos eso. A veces no hay solo una forma saludable. La única forma saludable es entender que tú todavía necesitas a Dios. Quisiera decir que realmente vale la pena, aunque duela por momentos, tomarnos el tiempo de reflexionar en cuáles son las áreas de nuestra vida donde todavía no hemos dejado entrar a Dios. Porque todos tenemos áreas donde no hemos dejado entrar a Dios. Esa es la verdad. Y quiero hablar muy cortito específicamente. Yo sé que hay gente que, en realidad todos tienen heridas, pero sobre todo a personas que quizás se han criado en un ambiente totalmente distinto a lo que Dios quisiera que fuera un hogar, una familia. A veces tú vas a conocer a Dios y vas a pensar que todo quedó atrás, pero luego las heridas van a comenzar a perseguirte y te vas a dar cuenta de que tienes cicatrices que en realidad no han sanado. Y eso puede ser cierto en realidad para cualquier familia donde te hayas criado. Pareciera que a veces es doloroso y pareciera que es un retroceso, pero a veces para avanzar necesitas retroceder y verdaderamente dejar el pasado atrás. Necesitas soltarlo. Necesitas, como decía T.D. Jakes, soltar el aire para poder respirar algo nuevo. Y eso muchas veces requiere esfuerzo, requiere voluntad. Podemos cambiar porque la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo mora en nosotros. Y ese Espíritu produce un fruto que es bueno. Dios nos está haciendo mejores. Ten paciencia con otros, ten paciencia contigo mismo, porque hay una buena obra que está siendo perfeccionada hasta el día en que Jesús vuelva. Y Él te ama. Muchas gracias por escuchar este podcast. Estás invitado a seguirlo en redes sociales y esperar los nuevos episodios. Realmente espero que esto haya sido de bendición para tu vida, si así puedes compartirlo con otras personas. Dios te bendiga.